Buenos días, hermanos, que el Señor los bendiga. Es un privilegio poder estar aquí con todos vosotros, compartir la palabra del Señor, dar las gracias primeramente a Dios porque Él nos ha traído hasta aquí hoy, con su paz, con su bendición, y también darle las gracias como iglesia por permitir y abrir las puertas para mis hermanos Eloy, Agustín y mi persona, y que pudiéramos venir y compartir la palabra con todos vosotros. Y en esta mañana vamos a seguir conociendo a ese Dios a quien servimos. Y voy a compartir con todos vosotros un tema de suma importancia, que si es importante para el Señor, también debe ser importante para nosotros como sus hijos. Y que el mensaje lleva por título esta mañana: la perspectiva de Dios, que nos va a llevar a conocer más de ese Dios, que debe de producir en nosotros más hambre. Sabemos, hermanos, que para conocer a Dios más a fondo necesitamos estudiar su palabra, y no podemos negar que solo por ese estudio exhaustivo de su palabra podemos conocer su carácter, podemos conocer sus diferentes atributos. Y como también debemos de saber, y que lo encontramos en la palabra, que Dios tiene su propia perspectiva. Así que, ¿qué tal si vamos y definimos esa palabra? Mira cómo nos la presenta el diccionario de la Real Academia Española: punto de vista desde el cual se considera o se analiza un asunto. Nosotros estamos frente a una situación, y ahora yo te puedo preguntar: ¿cuál es tu punto de vista frente a esta situación? ¿Cómo ves? Cuando nosotros en nuestro día a día hablamos de diferentes temas, y en esas conversaciones suelen surgir algunas diferencias, algunas preguntas, y por eso nosotros hacemos esa pregunta: ¿y tú cómo ves? Sabemos que no tenemos que imponer nuestra manera de ver o nuestra manera de pensar, porque en cierta medida respetamos la opinión del otro, y es por eso que hacemos esa pregunta, porque realmente queremos saber qué opina la otra persona. Así que cuando platicamos con alguien y le preguntamos: ¿y tú cómo ves? Y de acuerdo a esas respuestas que nos podemos encontrar, nosotros empezamos a tomar decisiones. Así que cuando dos formas de ver o de pensar se oponen, tiene que haber un punto de referencia más alto, donde dichas opiniones reposen y encuentren ese acuerdo. Así que cuando hablamos de ver, estamos hablando de una manera de pensar, y en la manera en que vemos las cosas, así va a ser nuestro caminar, porque mira lo que nos dice el salmista: oh, cuán grandes son tus obras, oh Jehová. El hombre muy profundo son tus pensamientos. El hombre necio no sabe, y el insensato no entiende esto. Salmo 92, versículos 5 y 6. Ya vemos cómo el salmista exalta las obras de Dios. Ya en sus obras el Señor nos muestra su manera de ver, su manera de pensar. Y solo basta por un momento cuando nos paramos a lo mejor frente a un paisaje. Tal vez lo hagas frente al mar, frente a una montaña, frente a una cascada, etc. Entonces, si esta es la creación de Dios, qué profundos son sus pensamientos, qué profunda es su perspectiva. Pero mira también lo que nos dice el Señor en Isaías: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Isaías 55, 8 y 9. Mis queridos hermanos, ¿cuántos sabemos que nuestros caminos muchas veces no son los caminos de Dios? Que nuestros pensamientos
muchas veces no son sus pensamientos y que nuestra perspectiva muchas veces no es su perspectiva. Esto lo que nos quiere decir es que los pensamientos de Dios, su forma de ver, su perspectiva, que la tenemos en la Biblia, debe de ser el punto de referencia más alto en que dichas opiniones deberían de reposar y encontrar ese justo acuerdo. Ahora también, en nuestro vivir como matrimonio, tenemos diferentes puntos de vista. Ambos saben que son cristianos y también suele surgir esta pregunta: ¿y tú por qué haces las cosas de esta manera? Lo suyo sería que como hombres y mujeres de Dios fuéramos a la palabra y buscáramos consejo, dejar nuestra opinión en los pies de Cristo y llevarnos la mejor opinión, la de Cristo. Pero muchas veces no es así, porque discutimos y buscamos quién tiene la razón. Pero es mejor llevarse el mejor consejo, y el mejor consejo es el de Cristo, que nos hará estar en un justo acuerdo con nuestro cónyuge. Como también sabemos que el Señor es el creador de todo, y entre ello tenemos la vida humana. Y Él nos ha dado diferentes sentidos, entre los cuales tenemos la vista, con la cual Él nos dotó para que pudiéramos ver. Pero Él también estableció una serie de cualidades para aquellos que le servían y le sirven, una especie de exigencias. Y vamos a leerlas en el libro de Levítico en esta mañana, ya que este capítulo 21 comienza hablándonos de esa santidad o esa pureza sacerdotal. Pero también quiero que veamos de la manera en que Dios ve, muy diferente a la nuestra. Así que acompáñame a Levítico 21 y vamos a leer a partir de los versículos 16. Dice la palabra del Señor: y Jehová habló a Moisés diciendo: habla a Aarón y dile: ninguno de tus descendientes por sus generaciones que tenga algún defecto se acercará para ofrecer el pan de su Dios. Ahora, ¿quién tenía que abstenerse de acercarse a la presencia de Dios? ¿Quién tuviera algún defecto? Mira, de manera rápida te hago un bosquejo. De manera espiritual, los cristianos de hoy somos de la descendencia de Aarón. Y sabemos que Aarón fue el padre del sacerdocio. Pero ¿qué nos dice Éxodo 40:15 acerca del sacerdocio? Que es perpetuo. ¿Dónde lo vemos también reflejado? En 1 de Pedro 2:9, que se nos dice que somos real sacerdocio. Así que un sacerdote era alguien que tenía una posición de autoridad, era alguien que tenía una mayor responsabilidad, y a mayor responsabilidad requería una vida espiritual mayor, requería estar en presencia de Dios para traer su mensaje, para exhortar, enseñar, instruir al pueblo. Asimismo ocurre hoy con los que compartimos su palabra. Necesitamos estar en presencia de Dios para traer su mensaje. Necesitamos estar en presencia de Dios para ser ministrados y para luego ministrar a los demás. Así que Dios puso a Aarón para que fuera el inicio del sacerdocio, y le hablaron por medio de Moisés que no permitiera que ningún sacerdote se acercara si tenía algún defecto. Pero ¿qué es un defecto para Dios en el hebreo? Es una lesión física. Y esta demanda que Dios hace es la imagen y la forma de lo que Dios demanda en nosotros en el campo espiritual. Pero vamos a seguir leyendo a partir del versículo 18, donde se nos menciona una serie de defectos que descalificaban a aquellos que no podían ejercer u ofrecer ese servicio sacerdotal. Porque ningún varón en el cual haya defecto se acercará, varón ciego o cojo o mutilado o sobrado, o varón que tenga quebradura de pie o rotura de mano,
o varón, o jorobado, o enano, o que tenga nube en el ojo, o que tenga sarna, o empeine, o testículo magullado. Como hemos leído, aquí había una serie de defectos que descalificaban a aquellos que no podían ejercer ese servicio sacerdotal. Pero en esta mañana nos vamos a centrar en ese primer defecto mencionado por Dios, varón ciego. Así que Dios le comienza hablando a Moisés: no quiero sacerdotes ciegos en mi presencia. Es una de las primeras demandas que Dios hace. Y era de no permitir la ceguera en su presencia. Y Dios quiere que usemos esto de manera minuciosa en nuestra vida espiritual. Pero ¿por qué Dios no quería ciegos en su presencia? ¿Qué pasaría si alguien ciego entrara y ofreciera ese pan de Dios? Vamos a la misma palabra. Ningún varón de la descendencia del sacerdote Aarón, en el cual haya que, vuelve y lo repite, vuelve y lo remarca el Señor, defecto. Hermanos, cuando os digo esto, es para que cuando nos sentemos y leamos las Escrituras y meditemos en ella, no pasemos por alto ninguna palabra, ningún verbo, ningún adjetivo o sustantivo que haya en ella, porque esto nos hará entender y comprender y no distorsionar o manipular la palabra a nuestro antojo, porque Dios ha puesto cada palabra, cada verbo, cada nombre en cada uno de esos 66 libros que se han escrito, para que nosotros la pudiéramos entender y comprender mejor. Pero sigamos. Ningún varón de la descendencia del sacerdote Aarón, en el cual haya defecto, se acercará para ofrecer las ofrendas encendidas para Jehová. Hay defecto en él. No se acercará a ofrecer el pan de su Dios. Del pan de su Dios, de lo muy santo y de las cosas santificadas, podrá comer, pero no se acercará tras el velo, ni se acercará al altar, por cuanto hay defecto en él, para que no profane mi santuario, porque yo, Jehová, soy el que lo santifico. Y Moisés habló esto a Aarón y a sus hijos, y a todos los hijos de Israel. Pero no se acercará tras el velo, ni se acercará al altar, por cuanto hay defecto en él, para que no profane mi santuario. El hecho de que un sacerdote ciego entrara en el santuario de Dios, eso era profanación. Pero, ¿qué es la palabra profanar? Y le voy a pedir a mi hermana Irene que pueda proyectar esta palabra en hebreo, que la tenemos aquí, y que significa perforar. Y te lo ilustro con el siguiente ejemplo. Todos hemos utilizado un taladro para perforar una pared, colgar un cuadro, lo que necesitemos. Cuando hago esto, yo lo que estoy haciendo es profanar el muro. Estoy traspasando el límite que el muro me pone. Y cuando hacemos esto, muchas veces traspasamos los límites que Dios pone delante nuestro y no nos damos cuenta a lo que Él siente que le estamos traspasando, le estamos profanando su santidad. Un hombre ciego profana el santuario de Dios a causa de su ceguera. No percibe los límites que Dios pone delante de él. Ahora, como padres, cuando una niña, un adolescente, una mujer es atacada, donde un hombre profana su virginidad, hasta Dios puso su sabiduría en esto, que una mujer abraza parte de su cuerpo y de su corazón el día del matrimonio, porque el Señor consagró esa parte para el día del matrimonio. Así que, ¿será grave o no será grave que alguien por estar ciego profane el santuario de Dios? La santidad de su palabra. Nadie que esté ciego se acercará y ofrecerá el pan de su Dios. Ese pan es la palabra de Dios. Si yo estoy ciego, le voy a dar un mal uso, la voy a distorsionar y la voy a alterar.
Ahora mi pregunta es, ¿estaba Dios acaso haciendo a un lado a estos hombres ciegos? De ninguna manera. Por el contrario, le habla a Aarón y a Moisés de que podrían participar y comer de las cosas santas. Les dijo, cuídalos, asístelos, protégelos. Los dejaba estar en el tabernáculo, pero ellos no podían entrar en el lugar santísimo. Y Dios no lo hace para despreciarles. Con esta exigencia del sacerdocio, lo que Dios buscaba era que encajara lo mejor posible al Dios a quien se sirve. Como Dios dice en su palabra, sed santos porque yo soy santo. Así quiere Dios que sean aquellos que nos acercamos a su presencia, a la presencia de Dios, y ministran y enseñan. Y esta perfección que Dios busca en nosotros se va a cumplir hasta que Cristo venga a nosotros. Así que antes de venir Jesucristo aquí a la tierra y entregar su vida en la cruz, había un velo que nos impedía ver a Dios. ¿Cuál era ese velo? El velo de la carne, el velo del pecado, el velo de nuestros deleites, el velo de mis deseos. Esto nos impedía ver a Dios, ver toda la gracia de Dios, y no podíamos verla. Pero llega Jesús y rompe ese velo de arriba abajo, como nos dicen las Escrituras. Así es la perspectiva de Dios, mis queridos hermanos, que consiste en que cada día nuestro valor por lo espiritual sea mayor y que día a día vayamos muriendo a lo terrenal, a las cosas de la carne, a todo aquello que me atrae y me seduce. Esa es la perspectiva de Dios para nuestras vidas en Cristo. Que día tras día tengamos una mayor visión y visión por las cosas de Dios y una atención nula por las cosas de la tierra. Que abramos más nuestros ojos a las cosas del Espíritu y cerremos más nuestros ojos a todo aquello que nos impide tener una clara perspectiva de Dios para nuestras vidas. Sabemos que hay personas que les falla su vista, ya sea por nacimiento o ya sea porque nos vamos entrando en una edad en que nuestros sentidos se van agudizando y necesitamos corregir esa deficiencia, y por eso van al oculista, él le receta sus anteojos. Pero en nuestra vida no debería ser así. Deberíamos de ver más en lo espiritual, porque mientras más caminamos con Dios, mientras más conocemos su palabra, ¿qué nos debe de llevar? A reflejar ese carácter de Dios y esa perspectiva de Dios en mí. Así que debemos de ver más en lo espiritual y ver menos las cosas de la tierra. Pero también tenemos otro ejemplo, el de Tomás, que por su incredulidad acortó su vista espiritual, ya que él había estado con el Señor por un periodo de 3 años, donde lo vio hacer milagros, donde él escuchó su enseñanza. Pero ¿qué pasa el día en que le dijeron que el Señor había resucitado? ¿Cuál fue su respuesta? Si no lo veo, no lo creo. Muchos cristianos en el mundo actual tienen la misma perspectiva de Tomás, de que hasta no ver, no creer. Pero qué bueno que la perspectiva de Dios es distinta, no es la del mundo, de que si no vemos, no creemos. Así que como cristianos debemos de hacernos un chequeo a diario en nuestras vidas y poder corregir dónde estamos sufriendo esa ceguera espiritual. Pero también quiero que me acompañéis a otro texto que nos va a ayudar a entender un poco mejor esta palabra y que encontramos en el Evangelio de Marcos, capítulo 8, donde Jesús y sus discípulos tenían que ir a un lugar y con ello tenían que llevar alimento. Y mira lo que pasa en esta escena con Jesús y sus discípulos. Marcos 8, versículos a partir del 14.
habían olvidado de traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y él les mandó diciendo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Al ver Jesús que ellos estaban discutiendo acerca del pan, Jesús aprovecha para darles otra enseñanza sobre el ver y utiliza el pan como ejemplo y la levadura como ejemplo. Imagínate esta escena, no lo dice la escritura, pero la escena, los discípulos allí están parados y cada uno preguntándose al otro: oye Pedro, ¿has traído tú el pan? No, yo no. Mateo, ¿a quién se lo has encargado? Creo que Santiago lo trajo. Vemos cómo entre ellos estaban discutiendo quién había traído el pan. Pero yo me imagino al Señor Jesús allí sentado y tranquilo y les dice lo siguiente: guardaos de la forma pecaminosa de los fariseos y de Herodes. Y miremos su respuesta, versículo 16. Y discutían entre sí, diciendo: es porque no trajimos pan. Jesús sabía que les faltaba el pan, pero él quería enseñarles otra cosa. Imaginémonos que a lo mejor mañana tenemos que pagar una factura, tenemos que hacer la compra y no tenemos nada. Y llegamos a nuestros hogares después del culto como buenos hijos de Dios y comenzamos a pedirle a Dios por nuestra necesidad. Pero ¿qué pasa? Que caemos en ese círculo en que solo vemos nuestra necesidad. ¿Qué pasó con Jesús? No le interesaba que les faltaba el pan y los distrajo enseñándoles otra cosa acerca de los fariseos y de Herodes. No, mira lo que nos sigue diciendo, versículo 17. Y entendiéndolo Jesús les dijo: ¿qué discutís? ¿Porque no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Ya Jesús estaba comenzando con su enseñanza, pero ellos estaban más preocupados por el tema del pan y discutían y pensaban sobre el tema del pan. Teniendo ojos no veis y teniendo oídos no oís, ¿no recordáis? Cuando el corazón se endurece, mis hermanos, y no comprende la palabra de Dios, va unido a una ceguera espiritual. Cuando partí los 5 panes entre 5,000, ¿cuántas cestas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron: 12. Y cuando los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron: 7. Cuando el Señor responde de una manera muy distinta, no es que no se esté preocupando por mi necesidad, es porque a lo mejor llevamos mucho tiempo sin venir a su presencia. Y Él nos dice y nos quiere hablar de otra cosa. Mira, esa manera de venir a mi presencia de manera tan distraída, tan ligera, tan de apatía, en que solo piensas en terminar tu comunión lo más rápido conmigo, no me gusta. Así que yo aprovecho tu necesidad para que te acerques a mí y yo poder hablarte de lo que necesito de ti. Muchas veces queremos, mis queridos hermanos, hacer caer al Señor en nuestro afán. Y no comprendemos y nos resistimos a ser moldeados por Dios. Jesús quería hablarles sobre la levadura, porque era un tema muy importante para Él. Y ellos primaron su necesidad ante la falta de pan. La perspectiva de Dios es siempre enseñarnos algo, mis queridos hermanos.
así sea lo más insignificante, así sea que estemos pasando por necesidades, porque para Dios es muy importante que también aprendamos. Pero vamos a ir a otra enseñanza que Jesús lleva a sus discípulos y que está en este mismo evangelio, acerca del ver. Marcos 8, a partir del versículo 22. Vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. El Señor toca a este hombre a solas, lo saca entre todos, como nos saca a cada uno de nosotros. Y el Señor le pregunta, ¿qué ves? ¿A ti te ha tocado el Señor? Y ahora Dios te pregunta, ¿qué ves? ¿Cómo ves hasta hoy tu vida cristiana? ¿Cuál es tu perspectiva acerca de tu vida cristiana? ¿Cuál es tu perspectiva acerca de las cosas materiales? Te he tocado. ¿Cuál es tu perspectiva desde el punto de vista de tu vida acerca de tu necesidad? Él, mirando, dijo, veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Mis queridos hermanos, como les dije al principio, no podemos subestimar o pasar por alto cualquier palabra de las Escrituras. Y aquí, ¿qué más podemos ver? Aparte de que el Señor le dio la vista a este hombre, aquí vamos a ver 3 verbos, que son veía, mirando y vio. Son 3 verbos griegos y que tienen diferentes significados. Jesús le pregunta a este hombre si veía. Esta palabra en griego es blepo, que sencillamente significa ver. Y la siguiente palabra es mirando. Y ya no es blepo, ya sería anablepo, que significa levantar los ojos, recuperar la vista. Este hombre no solo levantó su vista para ver, sino que ya comenzaba a ver las cosas de manera diferente. Había recobrado la vista, pero no tenía su visión completa aún. Hermanos, debemos de pedirle al Señor cada día que abra nuestros ojos, así creamos que vemos ya completamente. Así que Jesús sabía que este hombre iba a necesitar que Él nuevamente lo tocara una vez más. Pero esto le iba a servir a aquel hombre y nos va a servir a nosotros en esta mañana para ver una lección de lo que significa ver en el Espíritu. Sigamos, versículo 25. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase, y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Nosotros venimos a la iglesia otra vez. Nosotros venimos a nuestros cultos de oración otra vez. Dios nos quiere tocar otra vez. ¿Cuántas veces necesitamos ser tocados? Las que Él necesite, porque Él trabaja así. Ahora, la palabra y vio es otra palabra griega que es emblepo, que significa observar fijamente, discernir claramente. Ya este hombre no veía de manera borrosa, sino que ya veía de lejos y claramente. Queremos ver de esta manera en el Espíritu. A lo mejor tengas esta hambre hoy y quieras tener la visión completa de las cosas y le digas al Señor, Señor, perdóname porque te fallo constantemente con mi pecado, con mis deseos,
con mis anhelos. Señor, devuélveme la vista totalmente. Pero sabemos que con el Señor no es así, porque Él va trabajando con nosotros día tras día. Y Él nos va tocando de manera gradual. ¿Para qué? Para que estemos continuamente en su presencia, para que vengamos y le digamos: abre mis ojos más y más, Señor. Jesús desea que cada día tengamos más hambre para ver en el Espíritu, que tengamos su perspectiva para ver las cosas, que alcancemos esa madurez espiritual que tanto necesitamos. Este hombre pudiera haber dicho: Señor, veo de manera borrosa, pero con esto es suficiente. Si nosotros vamos al oculista y Él nos da unos anteojos que no son de nuestra medida y nos los ponemos y vemos de manera borrosa, ¿nos iríamos así? Yo creo que no. Pero este hombre se quedó allí parado, ya que él veía su necesidad. Necesitaba que Jesús lo volviera a tocar para ver bien. Ahora te pregunto, ¿sabemos que necesitamos ser tocados por Dios nuevamente para ver de lejos y claramente? La respuesta es sí, porque la buena obra que Dios ha empezado en nosotros, Él la va a terminar. Aquel hombre permaneció allí parado para recibir la visión que Jesús quería darle. Y es por eso que debemos de pedirle al Señor cada día que abra nuestros ojos para hacer su voluntad con mi familia, en mi trabajo, en el ministerio que nos ha dado y en mi vida también. Y pedirle al Señor: Señor, yo quiero ver lo que tú ves. Mis queridos hermanos, hoy la Iglesia de Cristo está siendo deshonrada por ministros ciegos, ministros que enseñan la palabra bajo su propia perspectiva, utilizan el púlpito para demostrar su conocimiento, vanagloriarse, pero se olvidan de una cosa muy importante, de presentar a Cristo como el Salvador y que puede perdonar sus pecados. Y lo que están haciendo es condenar estas almas a la muerte eterna. Así que el que no tiene claro el carácter de Cristo como Salvador, primero, no tiene una visión clara de quién es Cristo para él. Los fariseos sobresalían por su conocimiento y su entendimiento de la ley, pero no tuvieron ese entendimiento y ese discernimiento para entender el mensaje de Jesús. Antes de quitarle la venda al pueblo, más se la ataban. Ellos cerraron su corazón al mensaje de Jesús, que no era en contra de la ley. Pero les era necesario discernir su mensaje con sencillez y sabiduría de corazón y recibir esa revelación por parte de Dios. Eso es lo que va a buscar el Señor en nosotros, mis queridos hermanos: sencillez y sabiduría de corazón. Pero los fariseos, como bien sabemos, ellos continuaban ciegos y rebeldes hasta el día que lo crucificaron. Ahí se abrieron sus ojos, pero ya fue tarde. Así que todo lo que aprendamos de la palabra nos debe de llevar a una mayor revelación del carácter de Cristo, de su perspectiva, para poderlo aplicar a nuestras vidas. Ahora, hemos oído hablar de los puntos ciegos de la vista humana. ¿Es verdad o no? Y mira el diccionario lo que nos dice esta definición. Un punto ciego es la localización en el fondo del ojo, insensible a la luz, que corresponde a la entrada del nervio óptico. Normalmente no percibimos la existencia de un punto ciego,
debido a que el otro ojo suple la información visual para el otro y se pierde toda la sensibilidad óptica. Así que en los puntos ciegos espirituales que tenemos en el corazón, donde no vemos realmente como Dios quiere que veamos, nuestro razonamiento rellena y vemos a nuestra manera de pensar. Así que en esos puntos ciegos que tenemos, Dios no quiere que no vemos a la manera de Dios. Él no quiere que rellenemos con nuestro razonamiento, con nuestros pensamientos, nuestras ideas, sino que más bien rellenemos con su palabra, ya que es la luz y que permitirá que ella alumbre nuestro camino. Así que, como hemos visto, Jesús tenía una perspectiva muy distinta a lo de los fariseos. La perspectiva del hombre es vana, la de Jesús es para que alcancemos su santidad, su gracia, su sabiduría y su perspectiva. Como también sabemos que hay áreas donde buscamos una solución, pero no bajo la perspectiva de Dios, sino bajo nuestra propia perspectiva. Y como le dijo el Señor a aquellos fariseos en Juan 9:41, si fuerais ciegos, no tendríais pecado, mas ahora, porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Mis queridos hermanos, tener la visión y la perspectiva de Dios es la muestra de que hemos nacido de nuevo y que nos interesa hacer las cosas como dice su palabra. Y para ir concluyendo, por eso te quiero invitar a que en esta mañana podamos reflexionar sobre esta palabra, que el Señor cambie nuestra perspectiva y que Él ponga su perspectiva en nosotros. A lo mejor te estés quejando porque no tienes el trabajo que deseas, no tienes el coche último modelo, no tienes la casa de tus sueños, o a tu cuenta le faltan algunos ceros de más. Así que hoy la iglesia, mis queridos hermanos, es un sacerdocio espiritual, donde cada creyente es un sacerdote. Pero ¿cómo así? No sabía que yo era un sacerdote. Sí, mis queridos hermanos. Pero es que yo no utilizo una plataforma, un púlpito para compartir, para compartir su palabra. Pero no nos equivoquemos, porque has sido llamado a ser el sacerdote de tu hogar, para enseñar, para instruir, para exhortar, ministrar y guiar a tu familia. Tenemos acceso directo al trono de Dios. Cada creyente sacerdote está llamado a vivir una vida pura, que solo es posible a través del poder del Espíritu Santo, y que mora y que habita en cada creyente. Y como pueblo escogido por Dios, somos llamados a vivir a un nivel espiritual mayor. Debemos renovar nuestra mente, nuestro espíritu, revestirnos de esa nueva naturaleza, creada a imagen de Dios y que se manifiesta en una vida recta y pura, fundada en la verdad. El Hijo de Dios, salvado por su gracia y su misericordia, es también llamado a vivir una vida espiritualmente más elevada. Así que hoy en día, también en la Iglesia de Cristo vemos donde muchos profesan ser cristianos, pero no lo son. Mis hermanos, nunca hemos sido fieles a Dios por iniciativa propia. Eso es un trabajo que comienza con Dios y que Él nos va preservando en ese camino hacia esa fidelidad de Él. Porque, ¿cuál es nuestra naturaleza? Nuestra naturaleza es alejarnos, es enfriarnos y es perder la pasión por las cosas que antes disfrutábamos.
Así que también, como vivimos, tiene toda la importancia para Dios y tiene toda la importancia del mundo, ya que, en primer lugar, si hemos nacido de nuevo, somos creyentes, entonces buscaremos honrar ese nombre, honrar el nombre de Jesucristo, honrar su nombre haciendo su voluntad y honrar su nombre con esa salvación que Él pagó por mí. Así que nuestro mejor ejemplo a seguir, ¿quién es? ¿Quién fue nuestro mayor sumo sacerdote? Cristo. Y que estuvo a la altura de su profesión sacerdotal. Y con esto termino, con esta cita de Hebreos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento, posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Oremos, hermano. Bendito Señor y Padre, te queremos dar muchas gracias por tu palabra en esta mañana. Señor, ayúdanos a seguir reflexionando en ella, Padre, que la podamos guardar en nuestra mente y en nuestro corazón, Señor, y que podamos, Señor, corregir esas deficiencias que tenemos, que cada día, Señor, podamos presentarnos delante de ti, abrir tu palabra, Señor, abrir nuestro corazón, y que podamos entenderla y comprenderla, Señor, para poderla aplicar a nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a que cada día podamos caminar en tu santidad, que podamos tener, Señor, tu perspectiva, que podamos, Señor, dejar nuestra propia opinión a tus pies y llevarnos el mejor consejo, que es tu palabra, Señor, ya que ella nos hará sabios, nos hará prudentes y pondrá su perspectiva en nosotros. Oramos en el nombre poderoso de tu Hijo amado. Amén. Mis queridos hermanos, que el Señor los bendiga y que tengan una feliz y bendecida semana. Amén.